Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Spanish. Hoy estoy con un invitado especial, él es Fran, y me gustaría que hablaras un poco de ti para que te conozcan. Ok, pues hola a todos. Yo soy Fran y soy de los Estados Unidos. Y ya vivo acá en la Ciudad de México. Llevo 3 años aquí en el país. Y vine acá a México para mejorar mi español. Entonces, por eso estoy aquí. Y hoy me reuní con Fran, estuvimos hablando primero por Facebook porque descubrió nuestro canal hace un tiempo y me empezó a contar que él tenía muchos problemas al aprender español y algunas cosas que creyó que le habían ayudado en su aprendizaje y que quería compartirlas con el público, los suscriptores, porque seguramente ellos están pasando por algo similar y me pareció buena idea. Entonces, hoy vamos a hablar sobre problemas y recomendaciones y dudas que puede ser que tengan ustedes también, pero que particularmente tiene Fran, y que vamos a hablar un poco sobre temas específicos. ¿Nos puedes decir cuánto tiempo llevas estudiando español? Pues empecé a estudiar español en la secundaria. Entonces ya está llegando mi roomie. Otra en la que ya... Bien. Hola, soy Él es Juan. Hola, Mucho Juan. gusto. Y César conoce a su amigo. Pues empecé a estudiar el español en la secundaria y tenía como 12 años cuando empecé. Y luego sigue así, con las clases en la secundaria, luego en la prepa y también en la universidad. Entonces ya llevo tal vez como un poco más de 10 años, Okay. digamos. ¿Y qué te hizo querer venir a México a trabajar o a vivir? Supongo las dos cosas. Creo que la cosa más importante para mí fue mejorar mi español. O sea, ya tenía una buena base, supongo, pero me sentí que no era al nivel donde yo quería. Y tal vez nunca va a estar así, pues soy muy particular con mi español. Sí. Okay. Siempre hay maneras de hablar que no entiendo muy bien usar, o a veces escucho cosas acá y digo, jamás he escuchado, ¿por qué lo dijeron así? Entonces yo digo, casi cada día aprendo una nueva palabra, una nueva forma de hablar. Sí, siempre estoy aprendiendo el español, la verdad. Entonces vamos a empezar con problemáticas que tienes específicamente sobre la gramática, ¿cierto? Así es, ok. Ok, ¿cuál es tu primer conflicto con el español, con la gramática? Bueno, una cosa que siempre me complica y como que no entiendo muy bien cómo decirlo es el I should have, pues cómo decir eso en español. Porque cuando lo busco en Word Reference o alguna cosa así online, normalmente lo veo como debí haber hecho algo o debería haber hecho algo, pero casi nunca lo escucho así. Normalmente lo escucho más como hubiera hecho algo. Pero entonces por eso tengo esa duda, porque no sé cuál es la forma correcta y si lo estoy entendiendo bien afuera, en las calles. Como que yo puedo decir, llego al trabajo y estoy muy cansado y digo, hubiera comprado un café antes de llegar. Y no sé si debe ser hubiera comprado un café o si es mejor decir debí haber comprado o debería haber comprado un café. Ok, sí, entiendo. Como yo lo podría abordar o la manera en que podría contestar esa duda, esa pregunta, sería primero como hablar del hubiera y luego del deber, del verbo deber. Okay. En realidad creo que lo puedes decir de ambas maneras, como hubiera comprado un café o debía haber comprado un café. La diferencia es que con el hubiera siempre son situaciones hipotéticas. Siempre hablamos como de algo que pudo haber pasado pero no pasó. Como yo lo veo, el hubiera siempre se utiliza cuando empezamos como a generar situaciones que no existen y a pensar demasiado en las cosas. Y es ya sea arrepentimiento, sí, arrepentimiento o culpa. Como que siempre hablamos de la consecuencia y pensamos como qué hubiera pasado si hubiera hecho esta cosa. Okay. Y hay como dicho muy famoso que dice el hubiera no existe. Uh-huh.
¿Para qué te molestas en pensar Ajá. en cosas que ya están fuera del alcance y que están en el pasado? Y ahora, con el verbo deber, en teoría son intercambiables, el debía haber y el hubiera. Lo que cambia un poco es la intención con lo que lo dices. Por ejemplo, hoy que llovió y que salí de mi casa y digamos que tenía que llegar a un lugar que está a 15 minutos caminando y a los 7 minutos empieza a llover y yo no llevaba paraguas y me mojé por 7 minutos y acabé muy mojado. En ese momento digo, me mojé muchísimo, debí haber sacado el paraguas. Esa intención es más como de arrepentimiento, de por qué no lo hice. Y también se puede utilizar el hubiera en esa frase, diciendo, si hubiera sacado el paraguas, no me hubiera mojado. Como que la diferencia radica en que usando el verbo deber, estás como culpándote o arrepintiéndote en el momento de la acción pasada, y con el hubiera estás como creándote una situación hipotética de que si hubiera hecho esto hubiera pasado o esto no hubiera pasado. Estás como viendo una situación alterna, como un universo paralelo, okay, en donde la situación hubiera sido distinta si hubieras, en este caso, sacado el paraguas. Si hubiera sacado el paraguas, no me hubiera mojado. Pero puedes usar las dos. De hecho, como que la duda más bien creo que es cómo utilizar el verbo deber, porque hay otra función, empezando por la conjugación, porque vi que pusiste como debería haber. Cuando dices debería es como una recomendación o como una sugerencia, como deberías de limpiar el baño porque está muy sucio. Es como recomendarle a alguien que haga algo. Cuando dices debo de o debe de ser por, cuando utilizas debe de y un verbo, es para asumir algo o tratar de adivinar. Por ejemplo, decir la ciudad está muy vacía, debe de ser porque hoy es domingo. Estás como tratando de explicar por qué la situación es como es, pero no estás seguro que sea por eso. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Entendiste? Ok, entonces creo que entiendo que más o menos significan la misma idea, pero con hubiera es más para un contexto o un caso que no es real, que no puede pasar eso. Y con deber es un contexto como algo más real, que eso pudo haber pasado, pero no pasó. Y que ya pasó. Ajá. Como que no lo piensas demasiado de que es que mi vida hubiera sido muy distinta, sino que es como, bueno, ya pasó, ya la cagué. Ajá. Y ya sigo con mi vida. Ok. Sí, otra duda que tengo es que no entiendo muy bien cómo se dice I wish en español. Supongo que literalmente es quisiera, pero no estoy seguro cómo lo usan naturalmente, porque no escucho tanto la palabra quisiera en español como escuchas I wish en inglés. Uh-huh. La razón es porque tenemos muchas maneras de decir las cosas, como muchos modos verbales y muchos tiempos, a diferencia del inglés. Y sí, yo me di cuenta que el quisiera básicamente no lo utilizamos tanto. Para empezar, que el quisiera es subjuntivo, pretérito imperfecto, que ya lo hace como muy complicado. Y básicamente se utiliza cuando quieres ser como muy amable, muy cortés. Y cuando hablas, por ejemplo, con un mesero o en un restaurante, en una cafetería, puedes decir, quisiera un café. Eso es demasiado amable, demasiado formal. Ajá. Que no quiere decir que esté mal, o sea, al contrario, está bien, y eso es lo que te enseñarían en un salón de clases, claro, en una clase de español. Pero si quieren aprender la manera práctica y coloquial de este tema, a mí me gusta hablarles de tú a los meseros y a la gente que me ofrece un servicio, porque como que quita una tensión entre las personas, como que nos hace iguales. Uh-huh. Cuando yo llego y pido un café y no digo quiero, porque eso es muy directo y eso es un poco ofensivo, como una orden, ¿no? Quiero un café. Uh-huh. Eso es grosero. Sino que construyes como tu manera de pedir las cosas, y yo, por ejemplo, digo, ¿me puedes dar un latte caliente grande? Y eso es como muy, muy amable y como muy cercano a la persona, como que no
no hay esa barrera con el quisiera de que es muy así con las pincitas, ¿no? Me suele pasar que sí, como que el trato es distinto y entonces como que el momento es más ligero, más agradable, más sencillo. Pero cuando hablo con por ejemplo, una mesera en una fonda o en un restaurante que es gente mayor, sí es un poco raro hablarles de tú. Okay. Entonces ahí sí, en vez de decir, no digo quisiera porque les digo que casi no se utiliza, pero digo, ¿me podrías servir una sopa caliente o algo así, no? Otra persona podría decir como, voy a querer un latte grande o voy a querer una pasta o así. Es muy raro escuchar el quisiera, pero sí se puede utilizar. En los libros de español, cuando yo estaba en la prepa, me acuerdo súper bien que hicimos nuestros diálogos y todo, y siempre poníamos quisiera, por así lo vemos, pero jamás, la verdad es que no escucho mucho la quisiera así. Igual como en inglés, normalmente decimos, can I have a soup, por ejemplo. Entonces yo lo traducía literalmente, puedo tener una sopa. Pero luego me di cuenta, como decían, ¿por qué lo dices así? Suena un poco chistoso, no suena mal, pero pues tal vez me dijeron que suena mal. Y lo que yo escucho, lo que yo digo más es como, ¿me puedes dar? O también escucho bastante, ¿me das una bla bla, por favor? Y lo escuché como un poco muy directo y como un poco, pero luego me di cuenta, pues así se habla. También dicen, ¿me regalas? Eso está mal, porque, o sea, lo entiendo de dónde viene, porque es como justo para ser más amable o ser menos demandante, no como de dame eso, sino que es como, me regalas un café, pero pues en teoría es mal porque si te lo regalan no te lo van a cobrar. Sí, también a veces tengo la duda con ser y estar. Ya entiendo las reglas básicas que se aprende, pero ya con casos más especiales como por ejemplo en experiencias, creo que me cuesta un poco más cuando estás hablando de una experiencia que has tenido. Por ejemplo, es que me acuerdo muy bien que una vez fui a Chichén Itzá y ¿qué pasó? Pues los papás preguntaron a su hijo, ¿qué tal estuvo Chichén Itzá? Y el hijo dijo, estuvo muy padre. Y como me quedó la duda, porque pensaba, ¿por qué dijo estuvo muy padre? Pero yo pensé que sería, fue muy padre. Pero yo pensaba que sería el verbo ser en vez del verbo estar. Y luego me dijeron, no, es que con muchas veces siempre dicen está padre. O como que me parece que con experiencias es más común decir está algo en vez de ser. Si una experiencia pasó una vez y no como que algo que es fijo, lo que es el verbo ser. Es que como la manera en que la pueden diferenciar, y hice un video respecto a esto, que puedo dejar el link en la caja de descripciones, sobre cuándo aplicar el verbo ser y cuándo aplicar el verbo estar, es porque ser se utiliza para describir algo, como cuando usas un adjetivo, y cuando utilizas el verbo estar es para hablar de un estado, status, o una ubicación en general. Hay como una línea muy delgada porque puedes decir la Ciudad de México es tranquila y también puedes decir la Ciudad de México está tranquila. Pero en ese caso, cuando dices la Ciudad de México es tranquila, eso quiere decir que es una ciudad tranquila. Siempre es así. Sí. Y cuando está tranquila, como que ahorita. Sí. Que en este fin de semana está muy tranquila la ciudad porque no es permanente. Y eso justo es como yo podría hablar de la diferencia. Cuando utilizas el verbo ser es porque es como la esencia de algo. O sea, por ejemplo, yo soy mexicano, yo soy Juan, no puedo decir yo estoy mexicano. Y cuando utilizas el verbo estar es como el estatus del momento. Yo estoy enojado, yo estoy feliz. Él está, hablando de ubicación, él está en la Ciudad de México. Puedes decir, tu casa es muy bonita. Tu casa está muy bonita también. Entonces es muy raro porque se utilizan las dos de repente, más cuando describimos algo. Sí, mi siguiente pregunta es, creo que es muy sencilla, pero ¿cómo se dice chapstick en español?
Porque una vez pregunté a mis alumnos, porque antes era profesor de español, de inglés en Puebla, y uno me dijo, sí, yo digo chapstick. Pero la semana pasada fui a la tienda y dije, ¿me puedes dar un chapstick? Me dijo, ¿un qué? Y yo como, y como que una vez dije labial, pero no sé si labial es solo para las, como maquillaje. Entonces tengo esa duda y no sé cómo se dice la verdad. Ok. Sí lo pensé, justamente porque mi traducción inmediata, bueno, fueron dos mis traducciones como inmediatas en la cabeza. La primera fue labial y la segunda fue labello. Okay. Si no lo pides en la tienda y dices, o sea, si le dices a tu amigo, ¿dónde está mi chapstick? Puede ser que lo entienda, probablemente que lo van a entender, pero sí necesitas saber el nombre apropiado en español para el objeto. Ajá. Labial sí es más utilizado para maquillaje, para una mujer que se pinta los labios y ya. La palabra correcta, apropiada, es bálsamo labial o protector de labios, protector de labios. Eso podría ser. Okay. Y ya si dices eso en la tienda, seguramente van a saber a qué te refieres. Pero lo interesante es que yo pensé en la palabra labello, que es una marca. Y a eso voy como con el tema que quería explicar, que se me hace interesante y que sí pasa en otros idiomas también, claramente, que no sabía cómo se llamaba y se llama antonomasia, que en realidad es un término de retórica, en donde empiezas a nombrar a los objetos por un nombre que se popularizó o por un término distinto que se hizo muy, muy popular, y entonces ahora se le empieza a llamar de esa manera. Entonces eso sucede con la palabra labello, que en realidad es labial o protector para labios, bálsamo, y hay muchas más. Por ejemplo, curita, que es por ejemplo, si yo ahorita te trato de explicar el nombre del objeto, me va a costar trabajo. Okay. Porque nadie le llama así. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? El curita. Band-Aid. Pero en español. Pues ¿no es Corita? No. ¿Corita es una marca? Curita es una marca. Por ejemplo, el curita no me acuerdo cuál es el nombre para el objeto. Kleenex. Sí, eso es súper pañuelos. Toppers. El topper, que es súper famoso aquí, es como un icono. Ajá. Aspirina, Rimmel, Polaroid. ¿Todos esos son? Discman, Post-it, Resistol, Tweet, T-U-I-T. Okay. No como en inglés. Ajá. O sea, eso sucede mucho en español por la Real Academia, porque a pesar de que oficialmente no son los que regulan la lengua española, son los que sugieren, y es como en jerarquía, son como los que están más arriba. Ajá. Entonces si ellos cambian una regla o sugieren que la palabra tweet ya es parte del español, es como que ya se acepta en todos lados. Ya que lo dices, estoy pensando si chapstick también es la marca. Pues puede ser que chapstick sí es una marca, pero todos dicen chapstick. Sí puede ser. No, o sea, no sé otra forma de decir chapstick. Sí, también tengo la duda con cómo se pronuncia bien la Y en español, y también cuando hay doble L. Por ejemplo, si yo digo yo me llamo, ¿está bien así? O sea, yo llamo con el mismo sentido, o deberían ser diferentes. Debería ser como yo me llamo o yo me llamo. Ajá. Yo me llamo. Pues también en Argentina, pero digo en general. En general no existe una regla, porque más bien es por la región. Okay. En México todo es igual. Que es más fácil. Esos dos suenan igual. En España sí hay una diferencia entre la Y y la doble L, okay, y entre la V y la B. Okay. Y en Argentina y en muchos lados se pronuncia distinto, pero en México no. Sí, también me cuesta la diferencia entre llevar y traer, porque para mí más o menos significa to bring en inglés. Y sí entiendo que creo que traer es cuando tienes algo contigo. Por ejemplo, yo traje mi comida al trabajo. Creo que está bien así, porque lo tengo y viene conmigo la comida. Pero si yo digo llevar,
como que voy a llevar mi comida a la casa de mi amigo. Okay. Creo que hay una diferencia porque llevar es como para ir aquí, allá, y traer es como allá para acá. Sí. Pero me cuesta porque no estoy pensando tanto, no quiero pensar, ok, yo voy aquí o yo vengo acá, como que Okay. siempre me equivoco. Creo que es un problema como en general para muchas personas porque en otros idiomas existe solo un verbo para llevar y traer y un solo verbo, por ejemplo, para ir y venir. Entonces, sé que es complicado, pero pues sí, básicamente llevar es de aquí hacia allá y traer es de allá hacia acá. Y también lo mismo con ir y venir. Ir es ir hacia allá y venir es venir hacia acá. Ajá. Sí, de hecho, antes vivía con una familia aquí en México y me dijo, Fran, ven acá. Dije, ok, vengo. Y me dijo, ¿por qué dices vengo? Y digo, porque I'm coming. Y me dijo, no, vas a decir voy. Y digo, ¿qué? Sí. Y ahora, ¿quieres darnos recomendaciones de cosas que te han ayudado para que tu nivel de español y tu fluidez siga creciendo? Uh-huh. Sí, entonces aquí tengo algunos tips que me han ayudado. No son los mejores tips del mundo, pero tal vez te van a servir. Uno fue como que no preocuparse tanto. Eso creo que todos te van a decir. Y yo entendí no preocuparme tanto porque una vez mi profesor de italiano, que era de Italia, me dijo, Fran, a veces hago errores en italiano, yo soy nativo. O sea, ¿tú haces errores en inglés? Y digo, ay, pues sí, claro, siempre. Y como que eso me di cuenta que hacemos errores en todos los idiomas, tus idiomas maternos. Sí, en tu idioma solo hay uno. Ok, bueno, sí, de hecho. Otro tip que tengo es también no usar Google tanto. Creo que ya es tan fácil buscar información. Si estás en la calle en otro país, ya es común tener los datos y puedes buscar algo en Google. Pero así no vas a estar comunicando con la gente. Y el tercer tip que tengo es que me ha ayudado bastante tener una pareja de idioma. Entonces, alguien que, en mi caso, que quiere aprender inglés y yo como quiero aprender español. El cuarto tip es también leer libros que tienen conversaciones. Porque en muchos libros no hay tanta de conversación. Entonces, así no sabes cómo habla la gente. Entonces, cuando leí libros con conversaciones, me di cuenta, así se habla de verdad. Y así va una conversación en español. Y sí tenía conversaciones en la vida real, pero está padre leer y ver todo como lo dicen en un libro. Entonces, creo que es buena idea buscar libros que tienen conversación. O tal vez un comic book. Pero a la misma vez, mi quinto tip es también es buena idea leer el periódico, las noticias, porque así ves un español diferente, un español más académico, más formal. Porque además es un español dirigido a nativos. Claro. Y a lo mejor es complicado en cierto punto, pero la meta siempre es como llegar a entender el español de nativos, sea formal o informal, creo. Uh-huh. Y otro tip, el sexto tip que tengo, cuando empecé a aprender el español, yo me hablaba solo, porque primero me daba pena hablar enfrente de otros en español. Y como que la verdad es que no tenía muchas personas con quien hablar en español, a veces con algunos compañeros de la escuela. Entonces cuando yo me bañaba o cuando yo me iba a correr, empecé a tener mi propia conversación en español y que era bien básico, como hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Pero todo a mí mismo, que suena un poco mal. Me ha pasado también, bueno. Qué bien. Sí, yo también he hablado conmigo mismo en otro idioma, más como a nivel reflexivo y de las cosas que me pasan, en vez de pensarlas en español, las pienso en inglés o en alemán. Y sí, resulta bueno y cómodo hasta que hablas con otra persona y ves que no es tan sencillo como hablar contigo mismo, pero sí ayuda. O sea, más bien, sí, ayuda mucho porque como que puedes hacerlo todo el tiempo y diario y ejercitas como el acostumbrarte a tener el idioma contigo todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Sí, seguramente. Y también tengo algunos retos que todavía son retos para mí en español. Retos con los que
gente que a lo mejor ya no sabe cómo seguir avanzando en el idioma puede tener también, y a lo mejor podemos darles tips para superar esos retos. Sí, me pueden ayudar con estos retos que yo tengo todavía. Por ejemplo, creo que cuando ya tienes un nivel intermedio o bastante alto, puede ser difícil seguir mejorando tu español. Supongo, por ejemplo, en mi oficina son todos mexicanos nativos. Entonces yo me comparo con ellos y digo, ay, pero hablan perfecto. Y como que pues hablan porque es su idioma materno. Y como que jamás voy a hablar como un nativo porque jamás voy a ser un nativo de español. Entonces creo que eso me molesta. Pero es una mala idea compararse con alguien, compararme con un nativo de español conmigo mismo, porque no soy y jamás voy a ser. Eso es como más algo mental o una cuestión más personal. Pero yo creo que pasa mucho, sobre todo personas que no viven en un país donde se habla ese idioma, o, por ejemplo, que vivan en Estados Unidos y ya sean muy buenos en español y quieran mejorar. Es difícil cuando no vives el día a día en español. Sí, y como mencioné, trabajo acá en México en mi oficina, todos son mexicanos y a veces hablan de cosas de su cultura, cosas de su infancia. Y como que esas cosas, creo que es una falta de conocimiento de la cultura. Por a veces hablan de una serie o una película o una canción o un artista que era muy popular para ellos o ahorita está muy popular. Y como que no crecí acá, entonces no tengo esas series que vieron. O sea, no sé, había visto. Y cuando hablan de cosas así, yo como que, ay, ¿de qué están hablando? Y como me pierdo. Y antes creo que preguntaba, pero ya llegué a un punto cuando digo, ay, pues no sé de qué hablan y que sigan hablando y yo como acá, a su lado. Y también, cuando hay estructuras de gramática un poco más complicado, a veces las evito porque me cuestan y son difíciles para mí. No está mal, porque si no uso estas estructuras difíciles o más complicadas, no los voy a saber, no los voy a mejorar porque no los estoy usando. Entonces digo que deberían retarse y hablar con estas estructuras más complejas. Y mi último reto para mí, que no me acuerdo, es que para mí creo que yo llegué a un punto cuando pude hablar bien con personas. O sea, si alguien me estaba hablando en español, pude entender bastante, mucho. Pero para mí me costaba bastante entender todo de una película o una serie en español. Y pensaba, ay, ¿por qué? Si puedo hablar con la gente cara a cara, ¿por qué no entiendo todo en las series o las películas? Son más como conflictos que retos. Sí. Porque justamente pensaba en eso hace rato, que son como struggles, pero no hay como una palabra precisa en español para traducir eso. Pues son como molestias. Okay. Digo, ay, todavía no entiendo, todavía llevo tantos años acá y no entiendo todavía. Okay. Para mí sí son molestias. Okay. También. Bueno, concluiremos con que son molestias. Ok. Ya ha sido todo. Tenemos mucho interés en escuchar y leer lo que opinan y que nos den tips y recomendaciones de ustedes cómo sobreviven a esas molestias y a esos conflictos. Pues escríbanos, denos like y suscríbanse, y si quieren obtener la transcripción de nuestros episodios y ejercicios descargables, pueden convertirse en supporters de Easy Spanish. De esa manera nos apoyan directamente a que ese proyecto siga creciendo y se vuelven parte de una comunidad muy linda de estudiantes del español, Spanish learners, que también es como raro, estudiantes, learners, no es lo mismo, pero bueno. Ya está, sí. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Bye. ¿Qué? Es que me distraes de...